día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. Tal y como lo prometimos, aquí estamos de nuevo para compartir un mensaje sobre la libertad para la vida del hombre. Y vamos a ver cómo es. En Juan 8, el versículo 32 dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces dice nuestro Señor Jesús, para que tú puedas tener libertad, para que tú puedas decir, yo soy libre, yo no soy esclavo de nada ni de nadie, es necesario que haya verdad en ti. Y cuando estamos hablando de la verdad, estamos hablando de la salvación del hombre. Para que el hombre pueda ser salvo, es necesario conocer la verdad. El hombre va a conocer la verdad le dará libertad y entonces podrá ser salvo. Juan 18:38 dice así: le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos que le dijo: yo no hallo en él ningún delito. Cuando nuestro Señor Jesús estaba delante de Pilato, cuando fue llevado delante de este gobernador para que fuera juzgado, y según los judíos para que sea condenado a muerte, nuestro Señor Jesús le hablaba a Pilato después de haber sido interrogado. Pilato le dice: ¿es verdad que tú eres el rey de los judíos? Nuestro Señor Jesús le dice que es así como Él está diciendo. Él para eso ha nacido. Y luego nuestro Señor Jesús le dice a Pilato que el testimonio que Él da es solo verdad. Entonces le dice Pilato: y según tú, ¿qué es la verdad? Así es que muchos de nosotros en este tiempo en que estamos viviendo, estamos así como este hombre también, con esa duda. ¿Y qué es la verdad? Nuestro Señor Jesús dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, cuando andamos en este mundo y solo conocemos el pecado, no conocemos la verdad. Y entonces, ¿cómo la verdad nos hará libres? Si no conocemos la verdad. Pero si nosotros somos quienes nos hacemos esa pregunta a nosotros mismos o a otros también, ¿y cuál es la verdad? Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. En esta ocasión, nuestro Señor Jesús estaba orando antes de ser entregado a los gobernantes que lo iban a juzgar y lo iban a condenar para ser muerto por nuestros pecados. Nuestro Señor Jesús oraba a nuestro Padre Celestial y le decía en su oración: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces la Biblia no nos deja con ninguna duda. Dice nuestro Señor Jesús: vas a conocer la verdad y la verdad te dará libertad. ¿Pero qué es la verdad?, diríamos nosotros. Nuestro Señor Jesús dice en su oración al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vemos que las personas que seguían a nuestro Señor Jesús, en especial los maestros de la ley, los fariseos y los escribas, ellos estaban ahí escuchando atentamente a nuestro Señor Jesús, a ver de qué manera lo podían hacer confundirse y hablar hasta lo que no debía, para que luego puedan condenarlo a muerte, como lo hicieron al final
aunque no pudieron encontrar ningún mal en él. Entonces nuestro Señor Jesús le habla especialmente a ellos, a los maestros de la ley. Les dice, ustedes escudriñan las escrituras, porque ustedes dicen, en ellos encontramos la vida eterna. Y no están equivocados, eso es verdad. Y nosotros lo acabamos de leer ahora, que mismo nuestro Señor Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y la palabra de Dios está en la Biblia, porque la Biblia es revelación de Dios. Entonces vemos que nuestro Señor Jesús les dice a estos maestros de la ley, escudriñad las escrituras porque pensáis que en ellos tenéis la vida eterna. Y eso sí es verdad, dice nuestro Señor Jesús. Pero lo triste con ellos es que buscan la vida eterna en la palabra de Dios, pero desechan al que da la vida eterna, que es nuestro Señor Jesús, y de quien habla la Biblia para salvación. Juan 8 del 13 al 36, del 33 al 36, dice así, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, al oír los maestros de la ley a nuestro Señor Jesús decir que ellos serán libres, les dicen estos maestros de la ley a nuestro Señor Jesús, pero ¿por qué dices palabras así como esta? Nosotros nunca hemos sido esclavos. Nosotros somos descendientes de Abraham. La promesa es para nosotros. Nosotros somos hijos de Dios, en otras palabras. Pero luego nuestro Señor Jesús los corrige y les dice, no se engañen a ustedes mismos. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Así es que en este día, querido amigo que estás escuchando, amiga que escuchas, cuando hablamos de esclavitud, la esclavitud principal es la esclavitud espiritual. ¿De qué lado estás? ¿Del lado del pecado o del lado de la palabra de Dios y obedeciéndole? Si estás del lado de la palabra de Dios y le obedeces, realmente eres libre. Pero si estás viviendo obedeciéndole al pecado, entonces eres esclavo del pecado. No te rehúses a reconocerlo en este día. Pero nuestro Señor Jesús les dice, el esclavo no permanece para siempre. En cambio, el Hijo sí permanece para siempre. Hablando en lo espiritual, les quiere decir nuestro Señor Jesús, el pecado o el pecador no podrá vivir eternamente. Pero el Hijo sí vivirá eternamente. Y también les dice, así como el Hijo vivirá eternamente, a quien el Hijo le diera libertad, ese será libre. Así es que en este día podemos ver que la palabra de Dios es la verdad que necesitamos para vivir, para ser felices, para recibir las bendiciones de Dios en este mundo y para recibir de Él la vida eterna. Y todo el que quiera vivir en la verdad, ¿qué es lo que hará? Seguirá los ejemplos de nuestro Señor Jesús. Porque nuestra salvación, nuestra libertad de la esclavitud del pecado, empieza con la vida de nuestro Señor Jesús, sacrificada a nuestro favor. La muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz para llevarse nuestro pecado. Así es que en este día podemos ver que es necesario conocer la verdad para recibir la libertad que necesitamos.
Esa verdad que necesitamos es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el que nos guía a nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús es el Hijo que permanece en casa del Padre para siempre y a quien Él lo liberta del pecado. Ese permanecerá con Él para siempre, vivirá eternamente. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno que ha escuchado en este día. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios el Todopoderoso sea con cada uno de ustedes que me han escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.